Un nuevo capítulo del conflicto de los siglos nos espera. Sigamos con el estudio. Bienvenidos. Capítulo 24. El templo de Dios. El pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar central de la fe adventista era la declaración: hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario. Estas palabras habían sido familiares para todos los que creían en la pronta venida del Señor. La profecía que encerraban era repetida como santo y seña de su fe por miles de bocas. Todos sentían que sus esperanzas más queridas y sus expectativas más brillantes dependían de los eventos en ella predichos. Había quedado demostrado que esos días proféticos terminaban en el otoño del año 1844. En común con el resto del mundo cristiano, los adventistas creían entonces que la tierra, o alguna parte de ella, era el santuario. Entendían que la purificación del santuario era la purificación de la tierra por medio del fuego del último gran día y que ello se verificaría en la segunda venida. De ahí que concluyeran que Cristo volvería a la tierra en 1844. Pero el tiempo señalado había pasado y el Señor no había aparecido. Los creyentes sabían que la palabra de Dios no podía fallar. Su interpretación de la profecía debía estar errada. Pero, ¿dónde estaba el error? Muchos cortaron apresuradamente el nudo de la dificultad con negar que los 2300 días terminasen en 1844. Ningún argumento se podía ofrecer para eso, excepto que Cristo no había venido en el momento en que se lo esperaba. Alegaban que si los días proféticos habían terminado en 1844, entonces Cristo habría vuelto para limpiar el santuario mediante la purificación de la tierra por medio del fuego, y que como no había venido, los días no podían haber terminado. Aceptar esta conclusión equivalía a renunciar a los cómputos anteriores de los periodos proféticos. Se había comprobado que los 2300 días comenzaron cuando entró en vigor el decreto de Artajerjes ordenando la restauración y edificación de Jerusalén, en el otoño del 457 a.C. 69 semanas, los primeros 483 años de los 2300 años, debían llegar hasta el Mesías, el ungido, y el bautismo de Cristo y su unción por el Espíritu Santo en el 27 después de Cristo cumplieron exactamente la predicción. En medio de la 70ª semana debía morir el Mesías, 3 años y medio después de su bautismo, en el 27 después de Cristo. Cristo fue crucificado en la primavera del 31 después de Cristo. Las 70 semanas o 490 años les pertenecían especialmente a los judíos. Al fin de ese periodo, la nación selló su rechazo de Cristo con la persecución de sus discípulos, y los apóstoles se volvieron hacia los gentiles en el 34 después de Cristo. Entonces, al haber terminado los primeros 490 años de los 2300, aún quedaban 1810. Contando desde el 34 después de Cristo, 1810 años llegan hasta 1844. El ángel había dicho lo siguiente: entonces será purificado el santuario.
todas las especificaciones precedentes de la profecía se habían cumplido incuestionablemente en el tiempo señalado. En ese cálculo todo era claro y armonioso, menos la circunstancia de que en 1844 no se veía evento alguno que correspondiese a la purificación del santuario. Orando con fervor, volvieron a considerar su situación y estudiaron las Escrituras para descubrir su error. Como no encontraron ninguno en sus cálculos de los periodos proféticos, fueron inducidos a examinar más de cerca el tema del santuario. En sus investigaciones aprendieron que en las Escrituras no hay evidencia alguna en apoyo de la creencia general de que la tierra es el santuario, pero en la Biblia encontraron una explicación completa del tema del santuario, su naturaleza, su ubicación y sus servicios, pues el testimonio de los escritores sagrados era tan claro y amplio que colocaba ese asunto más allá de toda duda. El apóstol Pablo dice en su epístola a los Hebreos: el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. El santuario al cual se refiere aquí Pablo era el tabernáculo construido por Moisés a una orden de Dios como morada terrenal del Altísimo. Tal fue el único santuario que existiera en la tierra y del cual la Biblia nos da alguna información. Pablo dijo de él que era el santuario del primer pacto. Pero, ¿no tiene santuario el pacto nuevo? Al volver al libro de Hebreos, los que buscaban la verdad encontraron que existía un segundo santuario, o sea, el del nuevo pacto, al cual se alude en las palabras ya citadas de Pablo. En verdad, el primer pacto también tenía reglamentos del culto y su santuario que lo era de este mundo. Aquí tenemos revelado el santuario del nuevo pacto. El santuario del primer pacto fue armado por el hombre, construido por Moisés. Este segundo está armado por el Señor, no por el hombre. En aquel santuario los sacerdotes terrenales desempeñaban el servicio. En este, el segundo, es Cristo, nuestro gran sumo sacerdote, quien ministra a la diestra de Dios. Un santuario estaba en la tierra, el otro está en el cielo. El santuario celestial, en el cual Jesús ministra en favor de nosotros, es el gran original, del cual el santuario construido por Moisés era una copia. En el templo celestial, la morada de Dios, su trono está asentado en justicia y juicio. En el lugar santísimo está su ley, la gran regla de justicia por la cual es probada toda la humanidad. El arca, que guarda las tablas de la ley, está cubierta con el propiciatorio, ante el cual Cristo ofrece su sangre en beneficio del pecador. Así se representa la unión de la justicia y la misericordia en el plan de la redención humana. Solo la sabiduría infinita podía idear dicha unión y solo el poder infinito podía realizarla. Es una unión que llena todo el cielo de admiración y adoración. Las Escrituras responden con claridad a la pregunta ¿qué es el santuario? La palabra santuario, tal cual la usa la Biblia, se refiere en primer lugar al tabernáculo que construyó Moisés como una copia de las cosas celestiales, y en segundo lugar al verdadero tabernáculo en el cielo, hacia el cual señalaba el santuario terrenal. Muerto Cristo, terminó el ritual típico. El verdadero tabernáculo en el cielo es el santuario del nuevo pacto, y como la profecía de Daniel 8:14 se cumple en esta dispensación, el santuario al cual se refiere debe ser el santuario del nuevo pacto. Cuando terminaron los 2300 días de la profecía, en 1844, hacía muchos siglos que no había santuario en la tierra, de manera que la profecía hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, se refiere indudablemente al santuario que está en el cielo.